La planta sagrada, la planta prohibida. Según las investigaciones históricas, los humanos utilizamos el cáñamo desde hace unos 10.000 años. Fibras, alimentos, medicamentos y cosméticos se han producido a partir de esta planta durante milenios. Prohibiciones de inicios del siglo XX bloquearon su uso e impidieron que investigaciones científicas profundizaran en sus componentes, develando los misterios de una planta que parece tener propiedades casi milagrosas. Uruguay dio un paso valioso cuando permitió su legalización bajo determinadas circunstancias, lo que derivó en abordajes científicos serios que comienzan a dar frutos. Hoy vamos a hablar de cáñamo, de cannabis, de marihuana, de ciencia y de emprendimientos, de lo que sabemos, de lo que investigamos, de lo que producimos con esta planta, del valor que genera y de la salud que puede recuperar. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Aurora Uruguay es una empresa instalada en el Parque de las Ciencias, en Canelones. Es la pata local de una multinacional de origen canadiense dedicada exclusivamente al cannabis desde el año 2013. Son los primeros en vender en farmacias de Uruguay extracto de cannabis sativa para uso medicinal con una cadena de producción totalmente nacional, desde el cultivo hasta el producto final. Los invitamos a entrar en tema recorriendo las instalaciones de Aurora Uruguay y conversando con algunos de sus responsables. Alexandra Perrone preparó este informe que compartimos a continuación. ICC Lab comenzó sus actividades a fines del 2017 y en el 2018, en noviembre del 2018, fue adquirida por el grupo Aurora Cannabis de Canadá. En ICC Labs producimos aceite de CBD de cannabis para uso medicinal y es una especialidad farmacéutica. ICC Labs en Uruguay cuenta con 2 plantas de producción farmacéutica, una por extracción de fluidos supercríticos y otra por extracción etanólica. Nosotros aquí en Uruguay cultivamos nuestra materia prima, la sembramos, la cosechamos, la secamos, hacemos la extracción, fabricamos nuestro extracto y a partir de ahí producimos nuestro producto final, que en este caso es el aceite de CBD en 2 concentraciones, al 3 y al 10%. El primer producto desarrollado 100% en Uruguay de ICC Labs es el Vidiol en 2 presentaciones, en 2 concentraciones, al 3 y al 10%, 3 gramos de CBD en 100 mililitros de aceite y 10 gramos de CBD en 100 mililitros de aceite. Su nombre comercial es Vidiol y sale en frascos de 30 mililitros y de 10 mililitros. Está indicado para epilepsia refractaria en niños y adolescentes. Las industrias del cannabis tienen una doble regulación. Una es por parte del Ministerio de Salud Pública y otra por parte del IRCA. Por un lado, ante el IRCA se tienen que gestionar las licencias para poder industrializar la materia prima vegetal y poder obtener el extracto o el aceite de cannabis. Y por otro lado, en el Ministerio de Salud Pública, nuestra empresa se sometió a inspecciones para habilitar sus plantas y por este año obtuvimos la certificación por parte del Ministerio de Salud Pública, GMP, que refiere a la cifra del inglés Good Manufacturing Practice, las buenas prácticas de manufactura, que es un reconocimiento a nivel internacional y que avala que nuestros productos han sido fabricados en un proceso controlado en todas las instancias y que es repetitivo y robusto a lo largo del tiempo. A nivel académico, no hemos todavía trabajado en una línea de investigación con respecto a nuestro producto. No estamos cerrados a eso tampoco, creo que sería muy útil, pero bueno,
está la puerta abierta para bueno, si nos quieren contactar a alguien con alguna propuesta, evaluarla. Bueno, aquí estamos en la sala de extracción. Aquí contamos con 2 equipos por extracción por fluidos supercríticos. Como pueden ver, aquí en estos E1 y E2 es donde ocurre la extracción, donde se coloca el material vegetal. El fluido supercrítico atraviesa el material vegetal y extrae los cannabinoides que nos interesa y los deposita en estos separadores donde podemos recoger el extracto. Bueno, aquí estamos ingresando a la sala de winterización. En esta sala winterizamos el producto, lo colocamos en etanol, filtramos las grasas y una vez que contamos con la solución etanólica con los cannabinoides, destilamos el etanol en este equipo de evaporación, el cual trabaja de forma automática y nos permite destilar y obtener un extracto ya purificado. El etanol es recuperado para poder volver a utilizarlo nuevamente. Luego las operaciones que son con productos expuestos las hacemos debajo de este flujo laminar que se encuentra en esta sala y ahí ya contamos con el extracto puro 100% y disponible para fabricar el aceite de CBD que es nuestro producto final. Sin dudas, la venta al público de estos fármacos totalmente producidos en Uruguay constituye un nuevo hito en un recorrido que comenzó en el Parlamento cuando se aprobó el marco legal que levantó algunas prohibiciones que pesaban sobre el cannabis. Para profundizar y sobre todo para dimensionar el potencial de esta planta como motor para un sector de alto valor agregado en nuestro aparato productivo, recibimos a Florencia Brum, aquí en estudios, directora de Aurora Uruguay. Florencia, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Vamos a aclarar primero que las imágenes del laboratorio tienen 2 semanas y estaban en pleno ajuste. No sé si ya está funcionando el laboratorio, si ya lo pusieron en marcha. Bueno, en realidad nosotros en Parque de las Ciencias contamos con 2 laboratorios. El que vimos en pantalla es un laboratorio con extracción con CO2. Ese estamos en proceso de calificación, así que la idea es que quede operativo en 3 a 6 meses. Tenemos otro laboratorio que es un poco más pequeño, que igualmente tiene una capacidad productiva muy grande, que ese sí es el que está operativo, es el que está con las habilitaciones del IRCA, de MSP, y en el que obtuvimos hace un par de meses la certificación GMP. Eso es una certificación de calidad a nivel global que nos habilita a entrar en los mercados más exigentes. A ver, ¿cuándo tuvieron la primera idea? ¿En qué momento empiezan a hacer lo que primero era ICC y que después pasó a formar parte de Aurora? Y bueno, en 2016 fue que un grupo de empresarios uruguayos empezó a formar esta idea. Se fundó con un fondo de inversión privado de Canadá. Y bueno, empezó el proyecto con la parte recreativa. ICC fue la primera licencia que otorgó el IRCA para producir cannabis recreativo. En el segundo semestre de 2017 fue que se empezó con la venta de flores en las farmacias. En paralelo con eso y a inicios de 2018 se empezó con lo que es el proyecto de medicinal, que bueno, que era la idea de crear una planta de industrialización, de extracción y formulación de especialidades farmacéuticas de productos derivados del cannabis. Y bueno, y a fines de 2018 fue que con esta planta ya en proceso de construcción empezó a haber interés de empresas extranjeras. Y en noviembre de 2018 se efectúa la compra del 100% de las acciones de ICC por la canadiense Aurora. Está bien, o sea que el proceso tuvo esa chispa local. ¿Cómo fue esa? ¿Fue una conversación? Porque hay que encarar, ¿no? Sí. Creo que bueno, que a nivel mundial se estaba viendo mucho potencial en esta industria. Y bueno, y Uruguay, al ser pionero en todo lo que fue la parte de regularización y legislar, se vio el potencial que tenemos como país, como abiertos que estamos también a este tipo de industrias nuevas. Y bueno, arrancó por ahí. Ahora, en el medio, un montón de, un laberinto, digamos, si se quiere, entre lo legal, lo financiero y demás. Es un ámbito totalmente nuevo, un recorrido complejo. Sí, había mucho desconocimiento y bueno, y fue un camino que hicimos en conjunto.
creo que las empresas privadas con las diferentes autoridades estatales que tomaron un poco la posta. En un principio fue ganadería, salud pública en cuanto a lo que es medicinal. Bueno, se tuvo que crear un instituto de cero, que es el IRCA. Y bueno, y en estos últimos años hemos venido en un proceso de desarrollo en conjunto. Creo que fuimos punta de lanza en muchas cosas, Aurora en sí. Y bueno, ahora, muchos años después, sin duda que se ha avanzado. Hay otra noción de las estructuras, de hacia dónde se tiene que ir. Y bueno. El IRCA es el Instituto de Regulación y Control de Cannabis, Exacto. que es, en definitiva, es el organismo que tiene, como vos decías, ¿no? Tenés patas en salud pública, patas en ganadería, temas que tienen que ver con lo financiero. ¿Cómo se amalgama la legislación mundial? Porque cada país tiene lo suyo también. Sí. Ahí es un poco un desafío también que tenemos a la hora de exportar, por ejemplo, producto. Cada país tiene una reglamentación diferente en cuanto a lo que es los productos de cannabis. En Latinoamérica se tendió a que los productos derivados del cannabis tuvieran estándares farmacéuticos. No así en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, bueno, por eso se decidió tener a Uruguay como centro de distribución para toda Latinoamérica y tener una planta de industrialización como la que tenemos hoy en día de calidad farmacéutica. Claro. Cuando se inició un poco este proyecto, siempre fue como con dos ideales principales. Uno, tener una capacidad de producción que pudiera abastecer a toda Latinoamérica y por otro lado el tema de la calidad. Por eso el haber obtenido el GMP para nosotros es algo muy importante, un hito muy importante porque nos permite desarrollar mercados en Latinoamérica y en todo el mundo. La marca comercial es Vidiol, con ese nombre sale el aceite y ya está, ya es un Ya está producto, hace sí. 2 semanas que está disponible en las farmacias. Nosotros, bueno, estamos en una zona franca y nuestro socio comercial es el laboratorio Apiter. Ellos están ubicados en Plaza y son los que están encargados de la distribución y la comercialización del producto. La verdad que estamos muy contentos con la sociedad que formamos con ellos. Ellos tienen mucha experiencia en el sector y bueno, y también parten de una matriz vegetal como nosotros, entonces vimos muchas sinergias en esta sociedad. Hoy la autorización del Ministerio de Salud Pública habla del tratamiento de la epilepsia refractaria en niños y adolescentes. Correcto. Sin embargo, hay todo un abanico de potencialidades que esperan, bueno, ir también explorando los caminos del conocimiento para obtener otras autorizaciones, ¿no? Sí, claro. Esto es una planta milenaria, no estamos descubriendo nada nuevo, pero bueno, sí la estamos trayendo al mundo de hoy, que está teniendo cada vez más sentido la utilización de productos naturales. Pero bueno, nosotros siempre la idea fue por ahí. Esto es una planta, es un producto natural, pero todo el proceso de industrialización es nivel farma. Claro. Combinando un poco la tecnología que tenemos en el laboratorio, la idea siempre fue generar un producto de primera calidad. En cuanto a las diferentes patologías que el CBD trata, son muchísimas y cada vez hay más estudios que comprueban el amplio espectro de aplicación que tiene el CBD como cannabinoide principal de nuestro producto del Vidiol en particular. Pero bueno, es una planta que tiene diferentes cannabinoides y que están en estudio las diferentes acciones que tiene cada uno de ellos. Claro, hay una cantidad enorme de lo que se llaman los fitofármacos dentro de lo que genera la propia planta. Sí, podés tratar desde autismo, Parkinson, artritis, artrosis, problemas para dormir. La verdad que es infinita la cantidad de patologías que este tipo de productos trata. Claro, y ahí lo que se espera o lo que se va desarrollando acá en Uruguay y en otras partes del mundo son investigaciones para ir confirmando esos caminos, ¿no? Sí, correcto. Sí. Aurora a nivel mundial participa en muchos estudios y bueno, nosotros tenemos la suerte de poder nutrirnos mucho de esa información, pero sí sería muy interesante poder empezar a desarrollar ese tipo de estudios aquí en Uruguay. Bueno, algo se veía en el video introductorio. Ustedes están afines a sumarse a grupos de investigación. Sí, sin duda. Yo creo que esto es un paso a paso. Obviamente que nosotros estos 2 últimos años estuvimos enfocados en lo que fue el desarrollo del producto. Ahora que lo tenemos, un próximo paso puede ser empezar a analizar cómo nuestro aceite de CBD
actúa en el cuerpo para tratar diferentes patologías. Claro, está bien. ¿Cuál es el grado de innovación local? O sea, ustedes, si bien, como decía, estamos hablando, y esa es la curiosidad, de una planta con miles de años, con usos que no son muy distintos a los que les damos ahora, pero bueno, pasamos por la prohibición, pasamos por todas las etapas que estamos superando y ahora hay que traerla al mundo de hoy. ¿Qué hubo que desarrollar en Uruguay para que esto llegue, digamos, al mostrador de la farmacia? Sí, bueno, mira, eso es muy interesante en realidad, porque sí se tenía conocimiento a nivel muy casero. Entonces sí había diferentes procedimientos para generar extractos, bueno, y aceites, pero todo muy artesanal. Entonces se tuvo que empezar desde algo muy artesanal, llevarlo a algo escalable, a que realmente pudiéramos abastecer el mercado que nosotros apuntábamos y también regirnos por las más altas normas de calidad, porque el laboratorio se hizo desde un principio pensando en pasar auditorías de la FDA y de EMA en Europa. Entonces, bueno, fue un desafío muy importante para nosotros ese proceso, ¿no? De llevar algo que había únicamente estudios artesanales a algo farmacéutico de primera calidad y escalable en cuanto a los niveles de producción. O sea, hablamos de conocimiento de Uruguay que termina siendo una palanca de un sector que hoy está en auge de producción. Sí, exacto. Fue un desarrollo de 2 años de un equipo que hoy en día es el que sigue trabajando en Aurora. Muy comprometido con el proyecto, muy comprometido con la calidad del producto que tenemos hoy en día en las farmacias. Y bueno, sí, es trabajo 100% de un equipo uruguayo. Está bueno. Hablaste varias veces de prepararse para salir al mundo. ¿Hoy ya están colocando algo de lo que se produce en Uruguay fuera de fronteras? Bueno, obviamente que la idea de estar en una zona franca como Parque de las Ciencias es ser un centro de distribución para Latinoamérica en un principio. Y sí, estamos cerrando algunos contratos para empezar a distribuir en Brasil, México, obviamente que son los países que más potencialidad tienen por el número de habitantes, pero la idea es seguir cerrando contratos para poder hacer la distribución de nuestro aceite en toda Latinoamérica. Y el Vidiol es el primer producto. Nosotros seguimos desarrollando diferentes productos para ampliar el espectro de medicina a base de cannabis para que pueda llegar al consumidor y que sea atractivo y que pueda haber una oferta interesante para los pacientes. Florencia, la dejamos por acá. Seguramente, se viene un lanzamiento en algún día un poquito más adelante, público, con fiesta y demás, sí, si el protocolo y la pandemia lo permite. Y como decías, ¿no? Nuevos desarrollos y desafíos y otras fronteras. Simplemente despedirte pensando cómo una adecuada decisión que parte de una discusión política desarrolla un sector, como dijimos, innova, genera recursos, y algo que no existía en la economía de Uruguay. Está bueno, ¿no? Sí, la verdad que el hecho de que una sola industria pueda dar trabajo desde el agro hasta las especialidades farmacéuticas y la innovación es algo muy importante para Uruguay. Florencia Brum, directora de Aurora Uruguay, muchas gracias. Gracias a ti. Ya volvemos aquí en Sobre Ciencia. Tenemos mucho más en este programa especial para hablar de cáñamo y de cannabis. Presenta Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. Volvemos a Piso y en este programa especial en el que vamos a hablar de varios abordajes sobre investigaciones que tienen que ver con la planta cáñamo, con el cannabis y con otros subproductos, nos vamos a detener en algo que es bien interesante y que tiene que ver con el aprovechamiento del resto de la planta, de lo que queda cuando, se procede al cultivo. Y hay además en este marco empresas que aportan o incluso emprendimientos todavía nacientes que tratan de sumarse a esta capacidad de producción, de aprovechar estos residuos que lo eran hasta que entraban en esta especie de producción circular y se transforman en el marco de una incubación de proyectos, en este caso de la incubadora KEM,
que funciona, ustedes ya lo saben, allí en la zona de Pando, una incubadora que tiene varias empresas de base biotecnológica y que puntualmente trabaja con esta que nos va a presentar Daniela Hirschfeld a continuación. Daniela, ¿cómo andás? Bienvenida, buen martes. Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Bueno, y bien, como fuiste adelantando, hoy vamos a hablar de ese abanico de opciones que se abrió a partir de la legalización y la comercialización de cannabis, y que va más allá de la cuestión biológica o medicinal. Y en este caso vamos a hablar del aprovechamiento del recurso que queda del cultivo de cannabis, ¿no? Claro. Un residuo que en el agro se desecha o se usa para abono, pero que en la cabeza de 4 emprendedoras se transformó en un producto con valor, ¿no? Y como bien dijiste, vamos a hablar del resultado de ese proceso de juntarse y pensar en darle un valor a un residuo, que derivó en una empresa que se llama Sativas UI, que tuvo el apoyo de la incubadora KEM, del Polo de Pando, como bien mencionaste, de la Agencia Nacional de Innovación, la Agencia Nacional de Desarrollo, y estas 4 emprendedoras crearon esta pequeña idea que hoy tiene un fin más grande, que es la reutilización de un subproducto. Lo que sería residuo, transformarlo en algo con nuevo valor, y también de alguna manera en esta idea de una economía circular, ¿no? Tal cual, sí. Tal cual. Pero vamos a dejar que lo cuente una de las cofundadoras, Paola Maldonado. Ella es diseñadora industrial, y en esta primera parte del informe nos va a contar de qué se trata este residuo y cuál es la propuesta de Sativas UI. Excelente, vamos para ahí. Sativas UI es un emprendimiento que lo llevan a cabo 4 mujeres emprendedoras, ¿sí? Y está enfocado en la revalorización de los tallos que surgen de la cosecha del cáñamo industrial. La revalorización la hacemos mediante el procesamiento y la generación de lo que tiene que ver 2 insumos, que son la fibra y la cañamisa. La cañamisa es la parte leñosa del tallo del cáñamo. Entonces, una vez que se procesa, que lo que hacen es quebrar esa parte leñosa y se libera la fibra. Del tallo, el 75% es cañamisa, el resto es fibra. Entonces utilizamos los dos insumos para dar una revalorización y un aprovechamiento integral, un máximo aprovechamiento del recurso. En Uruguay, debido al marco legal que tenemos, que habilita, ¿no? y reglamenta el cultivo de cannabis, hay más de 900 hectáreas cultivadas, y esto genera aproximadamente, dependiendo un poco de la especie, unas 3 toneladas de tallos por hectárea en cada cosecha. Entonces es un volumen muy grande que para algunos productores eso es un residuo, y nosotras preferimos llamarle subproducto, porque en realidad para nosotras es una materia prima con un enorme valor. El trabajo de Sativas UI consistirá en hacer el acopio del material que sea brindado por diferentes productores, procesarlo para obtener la fibra y la cañamisa, y luego la comercialización. No puedo dejar de pensar, Daniela, en una de las primeras historias que uno escucha vinculadas al cáñamo, que son las velas de esos primeros barcos que cruzaban el Mediterráneo, ¿no? Hechas justamente con este material. Exacto, porque lo que uno se pregunta es, bueno, este material, estas ramitas, ¿no? que uno ve aparentemente con poco uso, ¿cómo se transforman después en otros productos de gran valor? Eso es lo que nos va a contar ahora Paola en la segunda parte del informe, porque realmente esta es la parte de más creatividad y de más desarrollo, digamos, de investigación y desarrollo, de probar cómo este elemento puede transformarse, puede tener determinadas propiedades y características para tener una nueva vida como un nuevo producto. De eso nos va a contar Paola en esta segunda parte del informe. Listo, la vemos ya. A
nivel internacional. La cañamisa en el ámbito de la construcción se utiliza para hacer ladrillos, para hacer paneles, para hacer revestimientos. Incluso la fibra más corta, que se le suele denominar estopa, también se usa, se construye fieltros agujados y eso se usa como aislante. En este caso es un ladrillo que se hace con cal, agua y cañamisa. Una parte de cal, una parte de cañamisa, ¿sí? Y agua para hacer la mezcla. Entonces esa cañamisa va a ser comercializada en diferentes presentaciones, en bolsas de 20 kilos, en bolsas de 50 kilos, en bolsones, dependiendo de la necesidad del cliente, dependiendo para lo que lo vaya a usar. En cuanto a la fibra, que es un porcentaje menor, entonces esa fibra se va a estar comercializando en una primera etapa de manera natural, de manera como se extrae, ¿sí? Y esa fibra es posible después ser peinada, ser cardada para hacer hilados de manera artesanal, ¿no? Que para que tengan una idea, tienen una textura muy similar a una cuerda. Una vez que obtenemos los hilados, podemos generar un hilado 100% cáñamo, ¿sí? Acá tenemos tipos, y podemos combinarlo con lana, que lo que le da la lana le da mayor suavidad y flexibilidad a la fibra. Es mucho más suave, mucho más flexible, ¿verdad? Una vez que tenemos los hilados, podemos pasar a generar diferentes tipos de tejidos. Esto es un tejido hecho a 2 agujas. Con la pelusa, que es otro subproducto que se genera del peinar las fibras, mediante un proceso que se llama fieltro agujado, se generan estos tipos de textiles, de tejidos no tejidos, se llama, ¿sí? Es un fieltro agujado. Este es 100% cáñamo, ¿sí? Y este es con cáñamo y lana merino. Que ambos en la industria son los que se utilizan para hacer materiales de aislamiento. Para nosotras este emprendimiento es muy importante, es muy valioso porque bueno, nosotras las 4 estamos muy afín y totalmente convencida de los principios que tienen que ver con la economía circular. Y el cáñamo es un recurso que más allá de ser renovable, sustentable, que lo es, también tiene un inmenso potencial para contrarrestar las acciones nocivas que ha venido ejerciendo la actividad humana sobre la naturaleza. Como si al final de la nota, Daniela, dejara el pie para una nueva, ¿no? Todo ese potencial que decía Paola para utilizarla para regeneración de predios y demás, pero eso será otro informe. Exacto, sí, Sativas UI es un ejemplo de cómo un emprendimiento, una idea puede ayudar, como decía ella, no solo a minimizar impactos ambientales, sino sobre todo, visto desde la economía, a generar puestos de trabajo en este caso, porque bueno, hay que recolectar ese material, hay que procesarlo, hay que transformarlo en un nuevo producto. Y déjame destacar las imágenes de nuestro camarógrafo Diego Varela y la edición de Rocío Jambí para que vieran cómo son esos productos, ¿no? Ese fieltro, ese proceso de producción con ese dispositivo agujado, cómo se transforman unas ramitas que vimos al principio en este material totalmente diferente y con tantos usos en muchos ámbitos, como por ejemplo en la construcción o en el área textil. Así que bueno, es un ejemplo de muchas aplicaciones de
de este residuo. Y un ejemplo, además, de lo útil que resultan los procesos de incubación de empresas, ¿no? Cuando la idea es buena, cómo se pueden generar esto que vos decías, ¿no? Emprendimientos nuevos, puestos de trabajo, divisas y reaprovechamiento. Tal cual, son 4 personas, una idea y un proyecto que tiene muchas aristas. Muchas gracias, Daniela Hirschler. Hasta el martes. Hasta el martes. Y nos vamos a volver a internar en el mundo del laboratorio, pero esta vez nos vamos al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Alexandra Perrone estuvo allí porque se trabaja para conocer un poco más de las plantas que crecen en Uruguay, de las plantas de cannabis. ¿Cómo estás, Alexandra? Hola Gustavo, buenas noches para todos. Es así, seguimos hablando de cannabis y ahora con una mirada un poco más profundizada en lo científico. Estuvimos hablando con Lucía Viñale, ella es investigadora del Departamento de Biología Molecular del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, y ella nos contaba que allí estudian las bases genéticas de las variedades de plantas que se utilizan, que se plantan aquí en Uruguay. Justamente ellos estudian muestras que son donadas por autocultivadores que tienen licencia para cultivar. El objetivo que tienen es justamente descubrir qué capacidades tienen las plantas que aquí se cultivan para producir los diferentes cannabinoides, THC, CBD y CBC. Este último cannabinoide está estudiado, nos contaba que está estudiado hace poco tiempo, justamente, que se cree que la planta lo genera para defensa misma de la planta frente a organismos patógenos. Compartimos la primera parte del informe entonces. Compartimos. Mi nombre es Lucía Viñale, soy licenciada en Bioquímica y trabajo como nivel 1 en el Departamento de Biología Molecular del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. La planta cannabis sativa produce aproximadamente 120 cannabinoides conocidos. Puede ser que produzca algunos más, pero los que se encuentran en mayor proporción son THC y CBD. La planta produce la forma ácida, THC-A y CBD-A, A por ácido, que luego cuando se expone a la luz o a alta temperatura, esos pasa a ser solo THC y CBD y es lo que tiene luego el efecto tanto recreativo o medicinal. Luego hay otros compuestos, otros cannabinoides que se están descubriendo y describiendo, por ejemplo el CBC, que se sabe cómo se produce ahora últimamente, son investigaciones o resultados muy recientes en el tiempo, que en general las plantas tienen gran capacidad de producirlo, pero producen muy poquito. Entonces eso es de gran interés porque tampoco se sabe cuál es el efecto que tiene ese CBC en nosotros o para qué es que la planta lo produce, cuál es la ventaja que le produce a la planta producir esos compuestos. En el laboratorio de biología molecular estamos estudiando cuáles son las bases genéticas de las variedades de las plantas que se consumen hoy en día en Uruguay, que son esas muestras que son donadas por los autocultivadores. Entonces tenemos semillas o plantas que vienen de muchos lugares del mundo y queremos ver cuáles genes tienen para poder predecir o saber cuál es la capacidad de esas plantas de producir THC, CBD o CBC en este caso. Es impresionante la cantidad, habló de 100 o 120, ¿no? Fue el número que manejó. Más de 120, sí, cannabinoides. Bueno, ella nos contaba que obviamente que a nivel mundial se está estudiando de a poco el tema del cannabis, porque bueno, varios países, si bien van adquiriendo, digamos, la legalización, ¿no? En ese sentido no hay tantos años de investigación científica. Claro. Bueno, también nos contaba que aquí el Instituto de Regularización y Control del Cannabis, el IRCA, es el que le da la licencia para la investigación al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable para profundizar en esta área. Nos decía y nos cuenta en el próximo tape, Lucía,
¿Por qué es tan importante conocer qué compuestos van a producir estas plantas que están aquí en Uruguay, que se están cultivando? Y justamente nos decía que es para que, bueno, justamente los productores conozcan qué tan fácil va a poder ser vendido el producto, ¿verdad? Claro, entre otras cosas, las regulaciones. Vemos la segunda parte del informe entonces. Lo vemos. Hoy en día en Uruguay está creciendo la industria del cannabis medicinal y uno de los problemas que tiene es la predicción de cuáles son los niveles de CBD que va a tener la flor que van a querer exportar o vender al final del cultivo y una vez que se seca la flor. Entonces, esos niveles, cuanto más altos de CBD, mejor. El problema suele ser que empieza a producir THC y muchas veces para venderlo a otros países necesita que tenga un nivel de THC menor al 0,3% o al 1%, dependiendo del país que estemos hablando. Entonces, si nosotros podemos saber o predecir si esas plantas que se están cultivando van a producir THC o no, también podemos saber si luego van a poder, qué tan fácil va a ser después vender ese producto o exportarlo. Los autocultivadores generalmente lo que quieren es variedades que tengan alto porcentaje de THC, que es el compuesto para uso recreativo. También muchas veces quieren una mezcla casi igual, 1 a 1, 1 a 2, con CBD, que es más medicinal, se supone que tiene un efecto más calmante. Entonces, esas son la mayoría de las muestras que nosotros recibimos. También obtuvimos algunas que son de variedades que se cultivaron este año para venta luego, para extracción y uso medicinal. Una vez que el autocultivador nos avisa que está a punto de cosechar, o 2 semanas antes, nosotros vamos, tomamos las muestras, las congelamos en nitrógeno líquido y luego cuando llegamos al laboratorio las procesamos. Y ahí obtenemos los ácidos nucleicos ADN y ARN para hacer los análisis de expresión, qué tanto de estas enzimas que producen THC y CBD están produciendo las muestras que ellos tienen en sus casas. Pusimos a punto un método para poder detectar estas enzimas que son las responsables de producir THC, CBD, CBC. Entonces podemos predecir si estas muestras van a producir THC, CBD. Luego los niveles están determinados genéticamente, pero también hay un componente ambiental que es muy fuerte. Entonces, si ese año llovió mucho, si la tierra en la que la cultivaste tenía mucho de un compuesto o de otro, si los rompió el viento, si los atacaron patógenos, todas esas cosas van a influir luego en la cantidad de los compuestos THC y CBD. Nosotros queríamos ver si había diferentes tipos de estas enzimas que producen THC y CBD, si había alguna que produciese más, produciese menos, que produciese algún compuesto que no está reportado, por ejemplo, y queríamos saber en Uruguay qué era lo que se estaba consumiendo. Entonces vimos que hay algunas de las variedades que se están consumiendo que no producen uno de los cannabinoides, el CBC. Hay muchas de ellas que no tienen capacidad de producirlo. Entonces, si vos vas a ir a buscar un efecto, por ejemplo, que pueda tener, no lo vas a encontrar. Teniendo en cuenta, Alexandra, que la mayor parte de las semillas de estos autocultivadores vinieron de diversas partes del mundo, ¿no? Como se decía al principio del informe, es fundamental esto, ¿no? Discriminar, bueno, qué capacidad de producir una u otra de las sustancias de estos fitocannabinoides y luego, bueno, algunos serán para la venta, otros para uso recreativo y para el autoconsumo, pero la base del conocimiento es lo que importa. Es muy interesante todo lo que realizan allí y nos contaba también Lucía que hasta el momento tienen analizadas 19 variedades diferentes de estas plantas. Está bueno, buen dato. Alexandra, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Nos vemos.
Nosotros abrimos aquí una nueva pausa, la última de este Sobre Ciencia. A la vuelta vamos a estar conversando sobre una investigación que vincula cannabis y autismo, pero repasamos previamente nuestras vías de contacto. Ustedes ya saben que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico sobreciencia@tvciudad.ui para lo que quieran, es una línea abierta, pero también nos interesa recibir, si son iniciativas de investigadores, de gente que esté trabajando en generación de conocimientos y que, bueno, evaluarlos como material para compartir a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya saben, estamos 24/7 a disposición. Volvemos después de la pausa. Tapabocas siempre. Último tramo de este programa especial de Sobre Ciencia, en el que estamos hablando de cannabis, de cáñamo, estamos hablando de aplicaciones de todo tipo y volvemos a hablar de aplicaciones vinculadas en el ámbito de la salud, pero en este caso en una etapa de investigación, en una etapa primaria, si se quiere, que arranca en los laboratorios, arranca en modelos y en definitiva trata de seguir un camino que puede, si todo sale bien, desembocar en un futuro en algún tipo de aplicación vinculada a la farmacéutica o a tratamientos de salud. Es un gusto contarles y anunciar a través de esta entrevista que en nuestro país también se está generando conocimiento de primera calidad y que se hace a través de alianzas entre los públicos y los privados. Le agradecemos mucho a la doctora Inés Carrera, de Facultad de Química, coordinadora y corresponsable de este proyecto Alianza para la Innovación, Cannabis y Autismo, Caracterización, Extracción y Efectos en Modelos Animales y Celulares, nombre formal. Bienvenida, Inés, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el interés en el proyecto. Un proyecto que, y esto tiene que ver con algo de lo que hablamos en la primera parte de Sobre Ciencia, tuvo que sobrellevar algunos temas legales, temas de lo que surge de algo muy nuevo, porque en definitiva es esto, ¿no? A nivel mundo, el cannabis como objeto de estudio es relativamente reciente a partir de legislaciones y regulaciones. Ustedes consiguieron entrar y además hacerlo en sociedad con privados. Exacto. Este es un proyecto muy especial. Es un proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, y una empresa, Chiron Life Sciences Uruguay, a través de esta herramienta, como tú bien mencionaste, de alianza, de generar una alianza entre la academia y la empresa. En este caso, la alianza de la academia fue de dos instituciones, el Instituto Pasteur de Montevideo y la Universidad de la República, y surge del interés de esta empresa en evaluar si aceites producidos con extractos de sus variedades de plantas de cannabis podían tener un efecto en modelos preclínicos de autismo. Le explicamos a la gente, Inés, perdón, le explicamos a la gente cuál es qué define un modelo preclínico. Exacto. Como tú también mencionaste al comienzo, esta es la primera etapa de la investigación. Es donde en este caso utilizamos modelos animales para poder evaluar estos extractos y se hacen, como se dicen, son modelos, son aproximaciones que podemos tener en el laboratorio a lo que es la complejidad de una patología humana, como en este caso es el trastorno del espectro autista. Entonces existen modelos animales, en este caso utilizamos dos tipos de modelos en ratones que tienen características comportamentales que se asemejan a, como decía, lo que es la patología humana, pero que nos permiten en el laboratorio, nos permiten evaluar el efecto que puedan tener compuestos para poder revertir estas conductas. Está bueno. Participaron, como decías tú, agentes públicos y privados, pero además se vincularon diversos centros de investigación, porque trabajaron conjunto la Universidad de la República en más de una sede y el Instituto Pasteur de Montevideo. Exacto. La alianza se generó entre la Facultad de Química, el Instituto Pasteur de Montevideo
Y también hubo actividades en una dependencia en el litoral norte de la Universidad República, el CENUR Litoral. Excelente. La Facultad de Química lo que hizo fue caracterizar estas variedades de plantas de cannabis, caracterizar también los métodos de extracción de estos componentes de la planta, y después estos extractos fueron enviados al Instituto Pasteur para la realización de modelos murinos, y también se utilizaron modelos celulares. Modelos murinos es cuando hablamos de roedores, ¿no? ¿Es correcto? Exactamente, exactamente. En este caso fueron modelos de ratones. Bien. Estos compuestos que se caracterizaron en Facultad de Química, ¿qué particularidad tenían que tener? O sea, ¿qué se buscaba ahí? Bueno, como todos sabemos, la planta de cannabis produce centenares de compuestos. Un grupo de estos compuestos son los cannabinoides. Y al día de hoy existen reportados más de 140 cannabinoides producidos por diferentes variedades de plantas de cannabis. Y de todos estos cannabinoides, la verdad que conocemos muy poco de algunos, los efectos, la actividad biológica de estos compuestos. Y estos compuestos se producen a su vez en la planta como formas ácidas. ¿Tá? Entonces, la planta no produce CBD o THC, que son dos cannabinoides muy conocidos, sino que produce el THCA y el CBDA, que se van a convertir a esas formas neutras, que llamamos THC y CBD, por distintos procesos físicos. Uno, por ejemplo, es la temperatura. Entonces, el potencial de los ácidos y los neutros también se está viendo que es distinto. Entonces, dependiendo de cómo extraemos esos componentes de la planta, tenemos la actividad de cannabinoides ácidos, cannabinoides neutros, dando una mezcla, una composición súper compleja de esos extractos. Por eso es importante analizar todos los componentes presentes, porque la actividad biológica va a depender de todos los componentes en ese extracto. Entonces, en la Facultad de Química se caracterizó esas variedades de plantas que nos proporciona la empresa, qué cannabinoides producían. Se evaluaron el efecto de distintos métodos de extracción, ¿tá? Y se identificaron los componentes, qué cannabinoides y qué componentes había en esos extractos. Y después esos extractos se fueron para realizar los ensayos biológicos. Está bien. ¿Las plantas que dieron origen a las muestras eran todas de origen nacional? ¿Había plantas también que generadas en el extranjero? Eso recibimos de la empresa. O sea, eso, la verdad que el origen exactamente no sé. Bien, y bueno, generaron las sustancias, digamos, generaron la materia prima para el estudio, como decías tú, esto fue al Pasteur. ¿Y qué se puede decir? Ustedes están en la etapa final, todavía no han terminado de presentar el último informe, exacto, pero ¿qué es lo que se puede decir hoy de lo que ha sido el trabajo? Bueno, como cuento algunos resultados que hemos obtenido. De la parte de caracterización se pudieron evaluar qué cannabinoides estaban presentes en los extractos, y se vio que el método de extracción afectaba realmente la actividad biológica de esos extractos en modelos celulares. Y después, como resultado preliminar, lo que te puedo contar, porque esto todavía lo estamos analizando y estos resultados todavía no fueron publicados y revisados por pares, se vio un efecto de reversión de algunas conductas de tipo autista en estos ratones, se pudieron revertir con extractos de una sola de las variedades. O sea, estos son resultados muy prometedores que nos invitan a seguir investigando, y se abren también nuevas preguntas. Por ejemplo, tenemos ahora un modelo donde podemos llegar a revertir con un extracto muy complejo, un extracto con muchísimos componentes, y podemos ver cuál es el efecto, si es necesario un componente o si son necesarios todos los componentes para tener este efecto. Y esto se va a ver con nuevos proyectos y con más y mejor ciencia que podamos hacer.
Proyectos que ojalá, a ver, estamos hablando de inversión que viene desde fuera de fronteras y que ojalá vuelva a Uruguay porque, bueno, hay una base, hay una línea de trabajo que ya arrancó, que bueno, está marchando y lo hace inmejorable. Y también alienta a otros, creo, Inés, ¿no? En definitiva, todo no puede ser el esfuerzo solo del Estado. Los privados también se benefician de esto. Sí, totalmente. Claro. Eso es algo que yo creo que es muy importante y ojalá esto también invite a otras empresas a animarse a tener innovación y desarrollo en las empresas y aparte aprovechar lo que son los recursos humanos formados en Uruguay. Claro. Para poder generar conocimiento y poder ayudar al desarrollo de problemas o intereses que tenga la empresa en poder desarrollar. Recursos humanos formados en Uruguay hay y muy buenos, que están capacitados para resolver problemas. Volviendo ya en los últimos tramos de la conversación a estas conclusiones que, como bien aclaraste vos, todavía están siendo discutidas y deben ser, todavía deben atravesar un proceso hasta ser públicas. Pero me quedó claro algo y corregime si mi interpretación no es correcta. No cualquier extracción, no cualquier planta y no cualquier manera de procesar lo que se extrae de una planta de cannabis puede ser considerado un tratamiento, en este caso, para un trastorno del espectro autista. Hay que definir muchísimo todavía, pero hay una línea de promesa. Exactamente, exactamente. Es muy importante saber para lo que lo queremos utilizar, un extracto de cannabis, porque de eso, para lo que lo queremos usar, va a depender qué componentes necesitamos. Y eso es muy importante. Es muy importante saber en un extracto complejo, en un aceite, qué componentes están. Porque conociendo para lo que necesitamos, no hay un mal uso. Está bueno, me quedé con esa frase, ¿no? Sabiendo lo que buscas y sabiendo lo que tenés, nunca vas a tener, o es muy difícil que te hagas un problema. Exactamente, claro. Eso es a lo que tenemos que llegar y en el tema de cannabis todavía necesitamos mucha más investigación. Claro, porque esto aplica, a ver, no escapa a nadie que hay una circulación en base a la buena voluntad muchas veces, pero de una gran cantidad de productos artesanales, de origen, bueno, de gente que tiene sus cultivos, pero con una variedad genética enorme y que nunca va a haber dos iguales, me parece. Exacto. Eso yo creo que es muy importante de saber que no cualquier extracto, no cualquier planta de cannabis es igual. O sea, realmente tenemos que conocer qué hay en esos extractos para poder saber para qué lo podemos usar. Inés Carrera, muchísimas gracias por esta conversación. Sabemos que en base a estas investigaciones y a muchas otras hay expectativas muy grandes, hay padecimientos de salud que miran a estos trabajos con la expectativa de que el día de mañana den un fruto que mejore la calidad de vida. Son recorridos muy largos, años, en este caso lo legislativo no es menor y lo global tampoco, pero bueno, paso a paso ese es el camino. Exactamente. El Uruguay yo creo que tiene que seguir aprovechando esta situación legal para poder seguir impulsando más investigación en este tema de cannabis. Y como tú bien dijiste, que es una cosa que quiero recalcar, estamos hablando de estudios preclínicos, es la primera etapa para poder después poder seguir en esa carrera de poder evaluar el efecto ya en humanos muy complejos. Exactamente. Doctora Inés Carrera, de Facultad de Química, coordinadora, corresponsable del proyecto Alianza, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, cerramos acá sobre ciencia mostrando apenas una parte de todo lo que podemos compartir vinculado a investigaciones, a desarrollos, a innovaciones que tienen que ver con esta planta que era prohibida y que desde hace unos años está en nuestros laboratorios, en nuestros lugares de investigación. Nos vemos la semana que viene. Gracias por acompañarnos.